15 de enero 2006, 18 horas y 3. Entrada 17. Punto de ebullición 1. Las últimas 48 horas han sido una odisea. No puedo entender cómo las cosas han llegado a ese punto. No soy ningún cobarde, pero tengo miedo. Mucho miedo. Da la sensación de que el planeta entero está descarrilando y no hay nadie que sea capaz de encontrar la palanca de freno. Estoy aturdido, confuso, cansado y ahora mismo me estoy preguntando qué demonios vamos a hacer. Pero una vez más estoy adelantando acontecimientos. El vuelo hacia Barcelona el viernes fue tranquilo, sin sobresaltos, un vuelo rutinario, dejando a un lado a las azafatas con guantes quirúrgicos repartiendo mascarillas a todos los pasajeros. El avión iba medio vacío, algo casi impensable en una víspera de fin de semana. Lo que no podía saber era que en los escasos 3/4 de hora del trayecto estaban teniendo lugar auténticos terremotos sociales en España. Cuando aterrizamos en el Prat, fuimos retenidos en el avión durante casi 1 hora y media. Alguien decidió apagar el aire acondicionado y pronto la temperatura dentro del aparato se volvió sofocante. Los pocos pasajeros empezaban a ponerse nerviosos y a murmurar. El hecho de llevar una mascarilla de papel delante de la boca no contribuía precisamente a calmar los ánimos. Por fin nos han dejado bajar, pero no por un finger, sino que a pie de pista nos ha venido a recoger un pequeño microbús eléctrico que nos ha llevado a una sala de terminal. Allí nos han informado de que mientras volábamos el gobierno ha decretado el estado de excepción. Todos los vuelos nacionales e internacionales serán cancelados dentro de 24 horas y solo aquello que ya tenemos sacados un billete se nos permitirá embarcarnos en dirección a nuestros lugares habituales de residencia. Así pues, mi proyectado fin de semana en Barcelona se ve reducido forzosamente a 24 horas y lo que es peor, no sé si podré conseguir un billete de avión para mi hermana. La terminal de Barcelona es un mare magnum de gente, aunque por el momento se conserva la calma. La presencia de seguridad aquí es más acusada y por primera vez en mi vida he visto a tropas militares patrullando por una instalación civil en uniforme completo de combate. Impresiona. Mi hermana y su novio me estaban esperando en la puerta de la terminal B1. Me alegré mucho de verla. Es 5 años más joven que yo, tiene 25 y al igual que yo decidió hacerse abogada. Vive en Barcelona desde hace 2 años y ya está completamente instalada en la ciudad. Cuando mi mujer se mató en un accidente de tráfico hace 2 años, fue ella mi paño de lágrimas. También fue ella quien a los pocos meses me regaló una pequeña bola de pelo naranja llamada lúculo, que me permitió salir del agujero donde me estaba metiendo. Historias pasadas. Mientras nos dirigíamos en coche hacia Barcelona, me han ido poniendo al día. Sí, el rey ha salido en televisión vestido con uniforme militar, al igual que en el 23F, para leer un comunicado. Las tropas militares de toda España han sido puestas en estado de alerta máxima y se van a cerrar las fronteras, puertos y aeropuertos en plazo de 24 horas. Las vallas de Ceuta y Melilla han sido electrificadas. Se han producido brotes de la epidemia en Cartagena, Cádiz y Ferrol. Eso está más o menos a 150 kilómetros de mi casa. Me pregunto cómo es posible que hayan llegado los brotes allí. Lo más curioso es el hermetismo oficial en torno a la enfermedad. No se han hecho públicos cuáles son los síntomas, ni el periodo de incubación, ni la tasa de mortandad. Nada de nada. Lo único que se sabe es que es muy contagiosa, muy letal y que está avanzando. Los brotes de Zaragoza, Toledo y Madrid siguen sin controlarse y en Zaragoza han empezado a evacuar a los vecinos que vivan en un radio de menos de 1 kilómetro en torno al hospital Miguel Servet.
Al llegar a casa de mi hermana en Gracia, me he pegado una ducha. He puesto la radio mientras tanto para escuchar las noticias. Parece que estos días nadie puede vivir alejado de un transistor o una pantalla. La OMS dará una rueda de prensa sobre la enfermedad el lunes. En Barcelona, la policía autonómica, los Mossos d'Esquadra, ha practicado detenciones preventivas de extranjeros sospechosos. La Generalitat ordenó análisis de sangre generalizados, pero los han tenido que suspender a las pocas horas. Los laboratorios clínicos no dan abasto con el trabajo. Roger, el novio de mi hermana, me ha contado que el otro día estaba en una parada de bus y vio una pelea entre un inmigrante muy alterado y una panda de esquís. Cuando llegó la policía empezó a meter a todo el mundo en furgones y a llevárselos sabe Dios a dónde. Él, afortunadamente, se pudo escaquear. Íbamos a salir a cenar fuera, pero la situación no parece la mejor del mundo y preferimos quedarnos en casa, cenando delante de la tele. Roger y mi hermana me han dejado muy claro que ellos no se vienen a Galicia. Los padres de Roger tienen una masía en la provincia de Tarragona y piensan irse allí al fin de semana que viene y hasta que todo esto se acabe. Ya han pedido días libres en el trabajo, aunque me da la sensación que eso, dentro de poco, va a ser lo de menos. Me han invitado a irme con ellos y mi hermana, como quien no quiere la cosa, me ha informado de que cierta amiga suya estaría encantada de verme por allí. La oferta es tentadora, pero he dejado a Lúculo solo. Tengo que ir a trabajar el lunes y además me da la sensación de que si me quedo no podré volver a Galicia en mucho tiempo. Justo cuando estábamos hablando han interrumpido la emisión. Matías Prats ha salido muy serio, informando que hace 15 minutos se ha registrado una explosión termonuclear en Shanghái. No ha sido un accidente ni un atentado. Ha sido el propio gobierno chino el que ha borrado la ciudad del mapa. Nos hemos quedado de piedra. ¿Es esa la manera de hacer frente a una enfermedad? ¿Toda la ciudad? Dios santo, eso deben de ser millones de personas. En Alemania han decidido paralizar todas las centrales nucleares. No se puede garantizar el mantenimiento de las centrales porque los trabajadores directamente no se están presentando en sus puestos. Medidas similares se están adoptando en Estados Unidos, Francia, Italia, Inglaterra y también, al parecer, España. De Rusia no se sabe nada de nada desde hace horas. Las televisiones rusas han sido clausuradas por el ejército y finalmente parece haber conseguido cerrar el grifo de Internet de alguna manera, pues muchos bloggers muy activos hasta hoy no dan señales de vida. Según Reuters, grandes zonas del país están a oscuras, sin suministro eléctrico. Puede que sea esa la razón. Espero que hayan tenido la precaución de desconectar sus plantas nucleares. Lo único que no hacía falta ahora es otro Chernóbil. Noticias de la plaga parecen repetirse por todos los rincones del planeta. La epidemia ya es global. En Estados Unidos hay noticias de saqueos, asaltos, raptos y asesinatos masivos. De Europa no se sabe casi nada porque el gabinete de crisis no suelta prenda. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Lo único que hay son multitud de rumores en Internet, a cada cual más infundado y absurdo. Muchos testimonios coinciden en lo mismo. Los afectados parecen caer en un estado de confusión profundo y con una agresividad enorme. Hay informes de ataques de enfermos a otras personas por todo el mundo. Parece como si fuese una variante de la rabia o algo así. Yo, de momento, no me creo nada. La noche en Barcelona fue muy larga. El sonido de las ambulancias, los camiones del ejército y de la policía recorriendo las calles no permitían dormir. Desde la ventana podía contemplar una zona de la ciudad. Las calles están desiertas, sin peatones, sin tráfico. Solo el ocasional paso de un coche patrulla. Con un foco iluminado, los portales rompían la soledad. Supongo que de día será distinto cuando acabe el toque de queda, pero mientras tanto es sobrecogedor. 15 de enero 2006, 19:11 horas. Entrada 18. Punto de ebullición
2. He llegado a casa. Estoy completamente agotado. El viaje de vuelta ha sido atroz, increíble. Tengo a Lúculo conmigo. Me voy a dormir. Hoy he visto cómo mataban a un hombre en el aeropuerto y no tengo ganas de escribir. 16 de enero de 2006, 19:19 horas. Entrada 19. Ayer no fue un día fácil. Hoy tampoco lo ha sido. Cuando llegué a mi casa, ya bien entrada la noche, lo hice en un estado emocional bastante roto. Todo empezó en el aeropuerto del Prat, el domingo a media tarde. La tensa tranquilidad que había visto el sábado se había transformado en histeria. Cuando llegué en taxi al aeropuerto, este estaba absolutamente colapsado. Enormes colas de gente, gritos, empujones, niños agotados, durmiendo encima de montones de maletas, mientras sus padres intentaban conseguir un pasaje a donde fuera. Mi vuelo salía 1 hora después de que yo hubiese llegado al aeropuerto. Era uno de los últimos vuelos que iban a salir de Barcelona. Esa misma noche, por el estado de excepción, el Prat iba a ser cerrado y todo aquel que quería salir en avión de Barcelona estaba en el aeropuerto. El problema era que las autoridades no permitían emitir ningún billete a nadie que no acreditase que se dirigía a su lugar de residencia habitual. Y aún así, no había suficientes billetes para todos. Eso era más que evidente. Por eso los nervios habían hecho presa en la multitud y los empujones, los gritos y las carreras eran constantes. Como pude, me acerqué al mostrador de embarque, abriéndome paso entre un montón de gente histérica que se apelotonaba ante los mostradores. Solo cuando llegué delante de todo, perdiendo mi abrigo en el camino, caí en la cuenta de que las amables azafatas de tierra de toda la vida habían sido sustituidas por soldados. Y puedo jurar que no sonreían en absoluto. Tras presentar mi DNI y mi billete, sacado 4 días antes, me indicaron que era mejor, por mi seguridad, que me dirigiera hacia la puerta de embarque. Fue entonces cuando me fijé en que un par de soldados que tanto me habían impresionado cuando llegué a Barcelona se habían apostado a mi lado. Por un segundo pensé que me iban a detener o algo por el estilo. Entonces caí en la cuenta de cómo me estaban mirando las personas que estaban más cerca de mí. Me observaban como lobos. Yo tenía algo que ellos no tenían, un billete de avión. Y alguno, después de horas y horas de tensión, luchando por salir de aquel maldito aeropuerto, podía estar lo suficientemente desesperado como para intentar quitármelo. Aquellos armarios uniformados que tenía a los lados me fueron abriendo un camino entre la multitud en dirección a la puerta de embarque, mientras notaba docenas de ojos clavados en mí. Yo miraba al suelo, incapaz de levantar la vista. Donde normalmente tendría que estar el arco detector de metales, había una línea de antidisturbios de la Policía Nacional, con los cascos de Kevlar y los escudos. Justo detrás de ellos había otra línea, esta vez de guardias civiles, armados con metralletas y con pasamontañas. La imagen era horrible. Una muchedumbre se apelotonaba delante de la línea, presionando para acceder a la sala de embarque. Los apretujones eran increíbles. Al llegar a la línea de 2 policías, se abrieron a los lados para permitirme el paso. Al cruzar, me condujeron a un pequeño cuarto, donde normalmente supongo se practican los cacheos. Allí un oficial médico del ejército me pidió mi documentación y me examinó mientras un par de ayudantes revolvían en mi equipaje de mano. Aunque soy abogado, no se me ocurrió protestar. No creo que hubiese valido de nada y no me parecía muy inteligente, dada la situación. El médico me hizo un montón de preguntas. Había tenido fiebre, mareos, había estado fuera de España en el último mes, había estado en Zaragoza, Madrid, Toledo, había sido mordido por algún animal últimamente, había sufrido algún tipo de asalto. Cuando me preguntó esto último, estuve a punto de responderle que me estaban asaltando en ese preciso momento, pero una breve mirada a su expresión me convenció de que era mejor mantener la boca cerrada.
Cuando salí del cuarto fue cuando sucedió todo. Un tipo de unos 40 años, de pelo rizado gris, sin afeitar, vestido con un traje arrugado y con pinta de ejecutivo, estaba en primera fila tratando de pasar hacia la puerta de embarque. Estaba sumamente excitado, nervioso y muy rojo. Sospecho que a lo largo del día se había metido más de una raya de cocaína y en ese momento estaba como una moto. Un súbito movimiento de la muchedumbre hacia adelante provocó un momento de pánico. Los de las filas delanteras se caían al suelo, pisoteados por los de detrás, y la línea de antidisturbios se quebró por un momento. Justo entonces el fulano se coló por un hueco y empezó a correr hacia la puerta de embarque. Los guardias civiles de la segunda línea trataron de detenerlo, pero no lo alcanzaron. Alguien le dio el alto. El tipo corría a lo largo del pasillo hacia el avión, hacia la salvación. Súbitamente sonó una ráfaga de ametralladora. Al hombre le brotaron unas flores rojas en la espalda de su traje y se desplomó en el suelo, a lo largo del pasillo. La histeria se desató en ese momento. Chillidos, lloros, gritos, tiros al aire. La situación se descontrolaba por momentos. Uno de los militares me cogió por el cuello de la chaqueta y me arrastró hacia la puerta del avión, mientras sus compañeros trataban de formar una línea justo detrás de nosotros, retrocediendo sin cesar por la presión de la muchedumbre. Al pasar al lado del cadáver no pude evitar fijarme en su expresión. Estaba muerto. Muerto. Estoy seguro. De repente el militar que estaba a mi lado se detuvo. Imperturbable, desenfundó una pistola de su cintura y les descerrajó un tiro en la cabeza al cadáver del suelo. Me quedé absolutamente aterrorizado. ¿Por qué había hecho eso? Muy fácil, porque ya lo decía la película de Zombieland. Mata y remata. Por eso lo ha hecho. Con un empujón me llevaron hacia la puerta del avión, al otro extremo del finger. Unas azafatas muy nerviosas me urgieron a que entrara lo más deprisa posible. El avión estaba lleno a rebosar. Juraría que incluso hay gente de pie en la cabina del sobrecargo. Todo el mundo estaba muy nervioso y la situación solo empezó a relajarse en cuanto se cerró la puerta del avión y empezó a rodar por la pista. El tipo de al lado me susurró, mientras correteábamos por la pista de aproximación, que después de nuestro vuelo solo quedaban 3 más. Tras eso el Prat cerraría hasta sabe Dios cuándo. Me pasé todo el vuelo en silencio, pensando lo que acababa de ver. Al recordar la escena, tuve que levantarme a toda prisa e ir corriendo al baño. Las arcadas eran incontenibles. Joder, le habían volado la cabeza justo delante mía. Nadie repartió mascarillas en este vuelo. Parece que ya nadie las considera necesarias. No sé si eso es bueno o malo. Al llegar a Santiago volví a ver la escena de Barcelona, pero a mucha menor escala. En el aparcamiento un tipo me ofreció su coche a cambio de un billete de avión hacia Zúrich, que despegaba en 1 hora. Parece que la escala de valores está bailando. Conduje hasta mi casa en silencio, escuchando la radio. La situación es caótica. Nuevas explosiones nucleares en China. Parece que quieren acabar con la epidemia a bombazos. O con sus portadores, quién sabe. Estados Unidos en DEFCON 1, sea lo que sea. Disturbios en Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla, Bilbao. La cosa parece fuera de control. En la SER comentan que puede que se declare la ley marcial en cuestión de horas. De Rusia, ni una noticia. De Alemania, una grabación de hace 3 horas donde Angela Merkel decía que Dresde está perdida. Sea eso lo que sea. Órdenes de evacuación de París, Reims y Marsella. En Italia, un barrio de Nápoles está siendo tomado a sangre y fuego por los carabinieri. El mundo se cae en pedazos y aún no sé por qué es. He cogido a Lúculo y me he ido a casa.
Hoy por la mañana he llamado al trabajo y les he dicho que estaba enfermo. No importa, dicen, se ha suspendido temporalmente el funcionamiento de los tribunales, excepto los de primera instancia, y tan solo para juzgar a saqueadores y a aquellos que vulneren el toque de queda. Me he pasado casi todo el lunes durmiendo. Al levantarme me he preparado un café y con Lúculo ronroneando en el regazo me he puesto a ver la tele y a escribir esto. No sé qué está pasando. 17 de enero 2006, 18:42 horas. Entrada 20. A las puertas del infierno. Pues ya está. Oficialmente estamos jodidos. A las 15 horas de hoy ha salido de nuevo el rey en televisión anunciando que se decretaba la ley marcial en todo el territorio español. Se confirma el toque de queda de 20 a 8 horas, con la salvedad de que ahora a quien pillen fuera entre esas horas corren el riesgo de que le peguen un tiro. Así de claro, se prohíben los desplazamientos por carretera entre comunidades autónomas y se instalan checkpoints del ejército en las principales vías. Una lista de 15 ciudades han sido declaradas zonas de riesgo y no se permite ni la entrada ni la salida de las mismas. Están en la lista todas aquellas en las que hubo brotes de la epidemia y 9 más. Madrid y Barcelona están entre ellas. Confío en que mi hermana adelantase sus planes y haya salido ya de la ciudad. ¡Joder! De momento, Pontevedra se salva de la quema, pero no sé por cuánto tiempo. Ferrol y Coruña, a menos de 160 kilómetros, son zonas de riesgo y en teoría están aisladas. Sin embargo, un amigo mío que vive en Coruña me acaba de llamar de camino a casa de sus padres, en Vigo. Dice que ha podido salir de la ciudad por carreteras secundarias y pistas forestales. Resulta materialmente imposible aislar una ciudad de tamaño medio y ya no digamos una gran urbe. La plaga va a llegar aquí, sea lo que sea. Debería hacer algo, pero no se me ocurre nada. Me he subido al coche y me he dirigido hacia el centro. Las calles presentan un aspecto semivacío. Parece una ciudad sitiada. Está lloviendo sin parar desde hace horas y se respira un ambiente de intranquilidad en las calles. Hace mucho frío. En todo el trayecto me he cruzado con varios coches patrullas de la policía y con un par de transportes de la Brilat. Los cuarteles de la Brigada Ligera Aerotransportable de Transportes, Brilat, están situados a tan solo 3 kilómetros de Pontevedra. Llevan años allí, pero nunca había visto tropas estacionadas en el centro de la ciudad hasta hoy. He parado en una estación de servicio para llenar el depósito del coche. Mientras estaba en el surtidor del diésel con mi Astra, he entrado en la tienda a comprar tabaco, unos cuantos periódicos y revistas y un bidón de aceite. Tenía que haber revisado el nivel del coche hace una semana. Joder. Mientras pagaba todo, el dependiente me comentó que había problemas de suministro en algunas estaciones de servicio, sobre todo en aquellas más aisladas. Al estar los puertos cerrados, las refinerías han parado su producción y el gobierno ha militarizado las reservas existentes. ¡Genial! Después he ido hacia el Carrefour para hacer una buena compra. Algo me dice que llenar a tope mi despensa puede ser una excelente idea, tal y como se están poniendo las cosas. Me he llevado una sorpresa a ver que el supermercado estaba abarrotado. Más de uno ha tenido la misma idea que yo. En una de las tiendas de electrónica y hogar del exterior del supermercado me he comprado una radio de onda ultracorta con un dial de barrido. Le tenía echado el ojo hace tiempo. Con ella tenía pensado poder oír el canal de la Guardia Civil de Mar cuando saliese con la Zodiac a bucear en el pecio de la Florita, en el casco de un buque naufragado hace años en la ría. Su estado es muy peligroso y está prohibido bajar allí. Si te pillan, te meten una fuerte multa y te pueden anular la licencia, pero merece la pena. Ahora pretendo darle otro uso bien distinto. Al llegar a casa he cepillado a Lúculo y le he dado una cena suculenta. Después he probado la radio. Al cabo de un rato he localizado la frecuencia de la Policía Nacional y de la Policía Municipal.
Perfecto. Puede que ahora tenga información de primera. También he captado a unos cuantos radioaficionados, pero no les he prestado mucha atención, ya que me he quedado helado viendo el televisor. Son imágenes de Estados Unidos, tomadas desde un helicóptero. Es un embotellamiento en una autopista. De repente, unas 2 docenas de personas tambaleantes han aparecido andando por un lateral de la vía y han empezado a atacar a los conductores atrapados en sus vehículos. La escena es horrible. Dura menos de un minuto, pero me ha dejado temblando. Juraría que he visto cómo mordían a los conductores. Es imposible. ¿Qué les pasa a esas personas? Alguien ha abierto la puerta del infierno y ya se empieza a notar el calor. 19 de enero 2006, 11:08 horas. Entrada 21. La estupidez del género humano. No soy católico practicante, pero los acontecimientos de las últimas 24 horas parecen un castigo divino a algún gigantesco pecado colectivo de la raza humana, o un enorme monumento a su estupidez, según se mire. El día de ayer fue largo. Por la mañana desayunaba con la noticia de que los disturbios ya se han generalizado a nivel global. Parece haber una pauta en todos ellos. En primer lugar, el gobierno de turno afirma que no hay motivo para la preocupación. Acto seguido se empiezan a decretar cuarentenas en algunas zonas. A continuación se desata el pánico y estallan disturbios y saqueos. Después, normalmente se declara la ley marcial. Tras esto hay más disturbios, pero estos parecen ser de otro tipo. Extraños, con mucha censura y muy poca información, más localizados y por lo que parece sin saqueos. Tras esto, el silencio. Esa es la pauta, pero también hay excepciones. Por ejemplo, en Chile, en la mañana de ayer, un general, un tal Cheire, ha dado un golpe de estado aprovechando la ley marcial. Unas horas más tarde, unos autobuses cargados de refugiados procedentes de Bolivia fueron ametrallados en la frontera al tratar de saltarse un control. En represalia, el gobierno boliviano ha empezado a bombardear la frontera chilena hasta que la aviación de este país ha reducido a chatarra a los cañones bolivianos. Esto es de locos. Estamos al borde del abismo y no se les ocurre otra cosa mejor que empezar una guerra, muy propio del género humano. Por otra parte, la noticia del día, ayer a media tarde, una comparecencia de la Comisión de Seguimiento de la OMS. Se ha retransmitido a nivel global. Dicen que desde la llegada del hombre a la Luna no se había visto nada así y puede que nunca se vuelva a ver. Todas las cadenas de todo el planeta emitiendo la misma imagen. Joder. Una comisión de virólogos ha comparecido ante las cámaras, serios, con aire circunspecto. Han declarado que nos encontramos ante una especie mutada de un filovirus que se transmite por la sangre y los fluidos, semen, saliva, etc. Aún no saben si se transmite por vía aérea. Sus principales síntomas son fiebre, desorientación, palidez y más tarde delirio y agresividad extrema. Avisan de que en caso de ver a alguien con estos síntomas se ha de avisar a las fuerzas de seguridad y no tratar de establecer contacto con el afectado bajo ningún concepto, ni aun en el caso de que se trate de un familiar o un amigo. Eso es todo. ¿Pero de qué coño van? ¿Nada más? ¿Qué es eso de avisar a las fuerzas de seguridad? ¿No sería mejor avisar a una ambulancia en todo caso? Porque al fin y al cabo son enfermos, ¿verdad? ¿Los van a curar a balazos o qué? ¿Y por qué da la sensación de que ocultan algo? Creo que no lo han dicho todo. Internet es un hervidero de rumores, a cada cual más absurdo. Invasión alienígena, mutantes, muertos vivientes, lavados de cerebro masivos. Hay donde escoger, pero hay que ser racionales, joder. Es una enfermedad, o la contraes o no, y si la contraes, la palmas. ¡Pum! Se acabó.
Aún así, estoy convencido de que tiene que haber algo más, algo realmente horrible, porque si no, ¿a qué viene esa censura sin ningún tipo de precedentes? Es absurdo. Estoy muy preocupado por mi hermana, pues no he conseguido hablar con ella desde el sábado. Las redes de telefonía móvil están saturadas y en algunos puntos están empezando a fallar. Después de la desaparición de varias brigadas de mantenimiento a lo largo y ancho del país, ahora los técnicos se niegan a desplazarse a realizar reparaciones si no van escoltados. Las compañías privadas de seguridad están desbordadas y la policía, el ejército y la Guardia Civil se tienen que multiplicar por toda España para patrullas, cuarentenas, controles, etc. Aún así, las noticias de asesinatos y desapariciones se multiplican. De hecho, ya no son noticia. Bush ha salido en televisión en Estados Unidos. Está en un refugio presidencial. Eso es mala señal. Ha dirigido un discurso a todo su país, pidiéndole que obedezcan las órdenes del ejército e instando a la población que se concentre en lo que han llamado safe zones, zonas seguras. Joder, ¿seguras contra qué? No entiendo nada. En Jerusalén, el Papa, el gran rabino y los principales muftis musulmanes han realizado un acto religioso conjunto. Hubiese sido conmovedor en cualquier otro momento, pero no han permitido el acceso de fieles por seguridad y la imagen de los religiosos en la explanada de las mezquitas rodeados por tropas de asalto israelíes montando un cordón defensivo no es precisamente tranquilizadora. Ha comparecido Zapatero en televisión, junto con el rey. Ha anunciado la creación de 52 cuerpos de seguridad, uno por provincia. En ellos se integrará la Policía Nacional, Guardia Civil, todas las policías locales y la Policía Autonómica, si existe. Estarán dirigidas por un coronel de la Guardia Civil cada una y tendrán plena autoridad militar en toda su demarcación. El ejército les dotará de material militar si es necesario. Hoy por la mañana he intentado ir a ver a mis padres. Me he llevado al Lúculo porque no sé cuánto tiempo podría tardar en volver. Lo he dejado en el asiento del copiloto. Es su asiento. Cada vez que llevo a alguien en el asiento delantero, invariablemente se baja del coche con la ropa llena de pelo de gato y no soporta ir dentro de la cesta de viaje. A los 2 kilómetros, sin embargo, me he encontrado un checkpoint del ejército y he tenido que dar la vuelta. He tomado una carretera secundaria, sumamente estrecha, que corre por la parte trasera de un barrio de las afueras y que va a dar a la carretera general a varios kilómetros. Justo cuando pensaba que había pasado, me he encontrado de bruces con otro control, este de la policía local. Joder, estos conocen mejor que nadie las carreteras secundarias. He intentado convencerlos de que me dejasen pasar, pero no ha servido de nada. Están muy nerviosos y diría que asustados. Normal. Su trabajo habitual es detener rateros, regular el tráfico y llevarse coches mal aparcados. Ahora se encuentran montando un control, equipados con material de ejército, armados con fusiles de asalto HK y con órdenes de disparar a quien desobedezca. Estoy en casa. Me he servido un whisky, aunque es media mañana. Ahora estoy de nuevo viendo la tele, con el volumen apagado, mientras escucho las transmisiones de la policía por la radio de onda ultracorta. Ya no sé qué pensar. 19 de enero de 2006, 18:58 horas. Entrada 22. Hay un helicóptero dando vueltas por la zona. Lleva haciéndolo toda la tarde. Además, he visto pasar un par de coches patrulla por la calle principal desde la ventana del piso de arriba. Parecen estar buscando algo, o más bien a alguien. Van fuertemente armados. Uno de ellos incluso se ha metido en las dos cortas calles de nuestra urbanización, la 1 y la 2, para echar un vistazo. Han paseado el foco por todas las fachadas y le han pegado un susto de muerte a una vecina de la casa de la esquina, que estaba fuera en esos momentos.
He ido hasta la casa de mi vecino, el médico, para preguntarle si todo va bien. Me ha abierto su mujer, con expresión ojerosa. Me ha dicho que su marido lleva 72 horas seguidas en el hospital y que no sabe nada de él desde entonces. He entrado en casa y he cerrado la puerta con 2 vueltas de llave. He puesto de nuevo la radio de onda corta para oír la frecuencia de la policía. Parecen estar buscando desesperadamente a alguien. Su frecuencia está llena de mensajes, la mayoría anodinos, en plan: Patrulla 27, zona 15, resultado negativo, procedemos a zona 16. Algunos son simpáticos, como un checkpoint de la Guardia Civil encargando unas pizzas. De repente parece haber estallado la locura, cuando una patrulla informa de un punto caliente, sea lo que sea. Al cabo de 10 minutos juraría que he oído disparos. No han sonado muy lejos. Han pasado 20 días desde que empezó todo. Hoy he oído disparos en mi ciudad. Sea lo que sea, se acerca. 20 de enero de 2006, 1:40. Entrada 23. Es la 1:30 de la mañana. Estaba dormitando en el salón delante de la tele cuando he oído un frenazo en el exterior. He subido corriendo al piso de arriba, desde donde puedo ver la calle principal. Un coche patrulla de la Guardia Civil ha parado justo en la entrada de nuestra calle. 2 guardias con fusiles de asalto se han apeado y han pasado corriendo delante de mi casa hacia el fondo de la calle, que da un terraplén. Tras este terraplén hay unas casas y tras ellas una carretera. No sé a dónde van. Al cabo de un rato han pasado de vuelta. Les acompaña un pelotón de soldados que venían en dirección contraria. Están nerviosos y uno de los soldados parece tener manchada de sangre o de alguna sustancia oscura una manga. Han pasado en silencio y han desaparecido por la otra punta de la calle. He vuelto a oírlo. No podría jurarlo, pero creo que son disparos y han sonado más cerca que antes. 20 de enero 2006, 11:22. Entrada 24. He bajado hasta el centro a comprar la prensa. No hay periódicos, no ha llegado la furgoneta de reparto y aunque hubiese podido llegar, no tendrían nada que repartir. En dirección a casa me he fijado que la mayor parte de las tiendas están cerradas. He podido parar en una panadería pequeña a comprar algo de pan recién hecho. La dependienta me ha susurrado, con aire preocupado, que ayer por la noche oyó disparos justo al lado de su casa y algo que sonaba como gemidos. Dice que cuando se asomó por la ventana solo pudo ver un camión del ejército arrancando a toda velocidad. He visto la huella del frenazo de ayer, delante de la entrada a mi calle. Ahora sé que no lo he soñado. 20 de enero de 2006, 11:33. Entrada 25. Estoy sentado en el jardín, disfrutando del sol de invierno, mientras observo a Lúculo, que contempla extasiado las evoluciones de una lagartija en la tapia. El helicóptero está de nuevo sobrevolando esta zona, incansable. En la radio informan que el gobierno va a crear unos puntos seguros en las ciudades, donde pretenden concentrar a la población. Al parecer, del orden del 80% de sus habitantes no han podido abandonar las ciudades o no han querido. Puntos seguros. Hay que joderse. A todas horas repiten que bajo ningún concepto se debe intentar mantener contacto con cualquier persona que presente un comportamiento raro o desorientado o con signos de violencia, ni siquiera en el caso de que sea un conocido o un familiar. Parece generalmente aceptado ahora que los enfermos son peligrosos para los sanos. A todo esto, Antena 3 ha dejado de emitir su programación habitual. Están emitiendo películas y series pregrabadas todo el rato y cada 3/4 de hora paran para emitir un informativo. Por la pinta, juraría que Matías Prats lleva varios días viviendo en el plató.
21 de enero de 2006, 12:20 horas. Entrada 26. El viernes por la tarde fui sorteando los controles hasta casa de Robert, un buen amigo de la infancia. Robert es un tipo tranquilo, cachazuzo y metódico. Trabaja como asesor contable en una empresa de importación. Está casado desde hace 2 años y tiene una niña preciosa de tan solo unos meses. Cuando llegué a su casa me encontré a su mujer preparando las maletas y a Robert contemplando sobriamente la televisión. Me ha contado que se van hacia el punto seguro que han organizado los militares en el centro de la ciudad. Aún no sabe dónde se alojarán ni qué harán allí, ni nada por el estilo, pero aún así van a ir. Lo entiendo. Yo soy un tipo solitario que vive con un gato, pero él tiene una familia a la que cuidar. Buena suerte, Robert. Creo que nos hace falta a todos. De vuelta a casa he parado un momento en el chalet del vecino que queda justo detrás del mío, espalda con espalda. Antes de que todo esto empezase, estaba de obras en su casa, construyendo un porche trasero de madera. El olor a cola y las motas de serrín volaban por encima de la tapia trasera que separa nuestros jardines, para deleite del lúculo que era capaz de pasarse horas hipnotizado contemplando el polvillo de madera girando en un rayo de luz. Ahora hace días que los carpinteros no aparecen. Pese a que no tengo mucho rato con él, me he atrevido a pedirle un par de fuertes listones de madera para apuntalar el portalón delantero de mi muro. Si aparecen los saqueadores por aquí, tendrán que saltar un muro de 3 metros o derribar una puerta de hierro forjado, reforzado con 2 puntales de madera clavados al suelo. Creo que más que nada lo hago por tener la mente ocupada y no pensar en qué está pasando. Joder. Por los canales oficiales ya apenas llegan noticias del extranjero. Tampoco parece importarle mucho a la gente. Es como si cada nación se estuviese volcando en sí misma para sobrevivir. Lo poco que sé es que, resumiendo, de Rusia no hay noticias de ningún tipo desde hace días, ni siquiera por internet. Cero absoluto. Del norte de Europa hay unos cuantos blogs activos, pero desafortunadamente no sé sueco, ni alemán, ni polaco, así que no puedo saber qué coño están contando. Observo que las mayúsculas y los símbolos de exclamación abundan, así que deduzco que están nerviosos, o sorprendidos, o asustados, quién sabe. En Estados Unidos, por lo que he visto por la CNN+, que es la única cadena generalista americana que aún recibo por el satélite, ya que CBS y ABC tienen un pantallazo azul con el logo de la cadena y la Fox News emite estática, la población está siendo concentrada en las zonas seguras en el centro de las ciudades. Por lo visto, fuera de ellas no garantizan la seguridad frente a salteadores. Sin embargo, por internet corre el rumor de que la zona segura de San Diego y posiblemente de otras muchas ciudades han sido asaltadas por grupos de atacantes y que se han producido masacres increíbles. La vida vale muy barata hoy en día en todo el mundo, por lo que veo. Si buscas death, muerte, en Google estos días te salen docenas de millones de enlaces. En España la situación no es mejor. Los puntos seguros se están organizando en el centro de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. A todas horas, en cualquier radio o televisión insisten en que toda la población se debe concentrar en ellos por propia seguridad. Yo no pienso ir. No me permiten llevar animales domésticos. Lógico, el espacio será bastante reducido en esos puntos seguros. Y yo no pienso dejar atrás al lúculo ni de coña. No es que sea un chalado de los animales, pero cuando mi mujer murió, fue el lúculo con su presencia quien evitó que hiciese una tontería. Se lo debo. Es mi puto gato y no lo voy a abandonar. Así pues, que se jodan el gobierno y los puntos seguros. Yo haría lo mismo. Yo no abandono a mis animales.
Telecinco solo emite programas enlatados y como Antena 3 un informativo cada 3/4 de hora, dicen que es para garantizar la seguridad de los colaboradores y trabajadores de la casa. Por lo visto, la zona donde está la cadena no es muy segura. Hay bandas de esos salteadores, según explican. Los teléfonos móviles están muertos. Los 3 operadoras han suspendido el servicio y han cedido su red a los cuerpos provinciales de seguridad. Ahora sí que me resultará imposible localizar a mi hermana. Es una chica lista, así que confío en que se lo esté montando bien. Ahora estoy escuchando la radio de onda ultracorta de nuevo, oyendo cómo los militares están evacuando a mucha gente hacia el punto seguro. El ruido de disparos esporádicos a lo largo del día ha sido constante. La civilización está empezando a desmoronarse. ...22 de enero 2006... 16:30 horas. Entrada 27. Ríos de azufre. Me he pasado toda la noche escuchando las frecuencias de la fuerza de seguridad. La mayor parte es cháchara intranscendente, sobre todo informes de situación de checkpoints, estadillos de situación de patrullas y poco más. Sin embargo, de vez en cuando surge un punto caliente y entonces la situación se descontrola por completo. Me llama poderosamente la atención el hecho de que, pese a que los medios de comunicación están permanentemente alertando de los riesgos de disturbios, estos suponen tan solo una mínima fracción de los incidentes que escucho por la radio. Puede que sea porque vivo en una ciudad pequeña, pero el número de saqueadores parece ser muy reducido. Sin embargo, de lo otro cada vez hay más. Al principio, hace un par de días, apenas había referencias de ellos, pero ahora parecen aumentar por horas. Me refiero a los incidentes protagonizados por tal y como se refieren a ellos los militares en la radiofrecuencia. Esas cosas. Hace tan solo 48 horas, por lo visto, no se estaban dando casos en Pontevedra. Lo que empezó como un goteo, un incidente de esas cosas cada 12 horas más o menos, se está convirtiendo rápidamente en un chorro enorme, con llamadas de emergencia, avisos histéricos de unas unidades a otras y mucho movimiento de policías y soldados que parecen incapaces de atajar la situación. No sé a qué se refieren cuando hablan de esas cosas. ¿Son los infectados por el virus? Ya es conocido que los infectados tienen un comportamiento extremadamente agresivo, pero entonces, ¿por qué les llaman esas cosas y no infectados? ¿De qué coño va todo esto? Hace unas horas, las fuerzas de seguridad de Pontevedra recibieron la orden de replegar su ámbito de actuación al casco urbano. Las parroquias, las zonas rurales del entorno de la ciudad deben ser evacuadas. Al cabo de unos minutos de oír esto por la frecuencia militar en localía, la televisión local ha aparecido un capitán de la Guardia Civil en uniforme de combate del ejército leyendo un comunicado del coronel al mando de la provincia, ordenando esa evacuación. Creo que estamos sitiados. Hace tan solo una hora he oído por la radio de onda ultracorta una llamada realizada a una patrulla. Le informan de un incidente en una calle y le piden que vayan a investigar. La patrulla, creo que policías nacionales, por la forma de hablar, ha respondido que estaba llegando. No he vuelto a oír nada de esa patrulla desde entonces. Sin embargo, sí he oído otra llamada, esta vez a tropas del Abrilat, para que acudieran urgentemente a esa misma dirección tan solo un cuarto de hora después. Lo jodido es que esa dirección queda a tan solo 1 kilómetro escaso de mi casa, y juraría que he oído 2 disparos, nada más. Sea lo que sea que haya pasado en ese lugar, solo se han efectuado 2 disparos. En general, las cosas parecen ir como el culo. De lo que puedo entresacar de toda la paja de la televisión, radio, frecuencias militares o internet,
La situación se degrada por momentos. Los cuerpos de seguridad parecen estar sobrepasados por los incidentes. Estos parecen haberse disparado en las últimas 24 horas. Es como si siguiesen una progresión geométrica. Hay bajas entre los policías y los militares, y entre algunas unidades, sobre todo las que estaban formadas por policías municipales, parecen estar empezando a aparecer las deserciones. Claro, a desertar, sí. Algo tiene que ir jodidamente mal. Hay un rumor insidioso sobre todos que está empezando a preocuparme. De todas las teorías delirantes que se repiten sin cesar estos días por la red, hay una que empieza a crecer enormemente y que parece consolidarse. Habla de que los enfermos están en una especie de animación suspendida o una reanimación, un estado cercano a la muerte o algo por el estilo. No falta quien afirma que directamente están muertos, pero aún así andan. Sí, claro. ¿O no? Han pasado tantas cosas tan extrañas en las últimas horas que no sé qué pensar. 22 de enero de 2006, 19:59 horas. Entrada 28. Ha sido hace apenas unos minutos. Un BTR, un transporte blindado del ejército y un camión de transporte vacío acaban de parar justo en el camino de entrada a las dos cortas calles donde está mi casa. Se han apeado unos cuantos soldados y han empezado a porrear las puertas, una por una. Como estaba en la cocina escuchando la radio ultracorta, las luces delantera de mi casa estaban apagadas. Cuando han golpeado mi puerta no me he movido. He cogido al gato en el regazo y he esperado un momento en silencio, hasta quien quiera que estuviese en la puerta y se largase. Quiero ver qué pasa. Me he acercado sigilosamente a la ventana del piso de arriba, la única que tiene visibilidad sobre la calle. He visto cómo la mujer de mi vecino, el médico, el que lleva desaparecido varios días, salía con sus dos hijas y unas maletas y los soldados la ayudaban a subir al camión. Lo mismo han hecho con varios vecinos de la calle. Se los llevan al punto seguro que han creado en el centro de la ciudad, un sector de calles perfectamente acordonado y protegido, en teoría. Con un rugido los camiones han arrancado hacia el centro, justo antes de saltar a su vehículo. Un soldado ha pintado una enorme aspa roja en el asfalto del cruce. Tras esto, su transporte ha girado la esquina y ha desaparecido. En tal el silencio en la noche que he sido capaz de oír el sonido del pequeño convoy por un rato. Supongo que aún tenía que hacer muchas más paradas esta noche y las siguientes. Ahora la calle permanece en silencio y a oscuras. Todas las viviendas deben estar vacías y si aún queda alguien en su casa, como yo, no parece tener la menor intención de dar señales de vida. Me he sentado en la cocina de nuevo, con la luz de la campana extractora como única iluminación, y me he puesto a pensar. Es evidente que están evacuando esta zona. Mejor dicho, ya han evacuado esta zona, con lo cual supongo que aquí puede pasar cualquier cosa a partir de ahora. 23 de enero 2006, 10:05 horas. Entrada 29. Ya ha amanecido. Esta noche ha sido muy larga, tan solo unas horas después de que el convoy de evacuación hubiera partido. He sido completamente consciente de la enormidad de mi decisión. Estoy solo. Nadie sabe que estoy aquí, en una zona evacuada, en tierra de nadie. Tras un primer momento de bloqueo, me ha atacado un rapto de actividad febril. He cogido los listones de madera y he apuntalado con ellos el portón principal. Es una estupidez, por supuesto, porque tengo que salir por esa misma puerta tarde o temprano, pero el simple hecho de estar haciéndolo me permitía tener la mente ocupada y sentirme más seguro. Tras eso he hecho un pequeño balance de situación. Tengo comida para unas 3 semanas, si no me importa repetir menú, de congelados hasta la saciedad.
Tengo unos 25 litros de agua embotellada y de momento la presión del agua corriente no parece haber disminuido. La corriente eléctrica, en mi caso, no es problema porque con los paneles y economizando el consumo puedo tener autonomía casi plena. Economizar el consumo no creo que vaya a ser difícil. No tengo pensado dar ninguna fiesta en los próximos días. El gas sí que es un problema aparte. Mi cocina es mixta. Tiene 2 placas vitrocerámicas y 2 hornillos de gas, pero la vitro tienen un consumo eléctrico espantosamente alto. De momento aún tengo gas, pero desconozco cuánto tiempo puede durar esa situación. Supongo que tarde o temprano cortarán el suministro a las zonas evacuadas para evitar riesgos de explosiones. El balance de mi arsenal es desolador. Tras una concienzuda revisión de mi casa, de arriba abajo, he reunido todas mis armas encima de la mesa de la cocina. Un arpón de submarinismo con 7 virotes de acero, un cuchillo jamonero y una pequeña hacha para trocear leños en el patio trasero y que tiene el filo embotado. Estupendo. He cogido mi arma a priori más peligrosa, el arpón, dejando aparte el hecho de que nunca le he disparado contra nada más grande que un congrio. Presenta una serie de problemas. Tardo aproximadamente unos 20-30 segundos en montarla de nuevo tras haberla disparado y su alcance es relativamente corto, unos 10 metros. Además, su fiabilidad es relativa a cierta distancia. Al fin y al cabo, no es un arma de precisión. Es un chisme ideado para ensartar pulpos a bocajarro. Si aparecen pandillas de salteadores por aquí, lo voy a tener jodido. Sin duda, mi mejor opción es tratar de pasar desapercibido de momento. El teléfono se ha puesto a sonar de golpe y casi se me ha salido el corazón por la boca. Hace días que no sonaba y me había olvidado por completo de él. He dudado por un momento sin responder, pero el deseo de oír una voz humana ha sido más grande que la prudencia, así que he descolgado. Eran mis padres. La sensación de alivio ha sido tan enorme que casi me derrumbo. He llorado en silencio mientras oía la voz de mi madre. Están bien, en la aldea natal de mi padre, junto con unos cuantos vecinos, y me piden encarecidamente que vaya a reunirme con ellos. Eso dejó de ser una opción factible hace 3 o 4 días, y así se lo hago ver a mis padres. Estoy más seguro que aquí que recorriendo 100 kilómetros de sabe Dios qué carreteras, con qué controles por el camino y con qué grupos de incontrolados sueltos. Además, a Lúculo no le gusta el campo, le digo a mi madre, tratando de sacarle hierro al asunto. Está realmente preocupada. Mi hermana consiguió salir de Barcelona antes de que aislasen las ciudades y decretasen la ley marcial, según le contó por teléfono, pero ahora mismo no sabe dónde está. La última noticia es que se dirigían a la masía de Roger. Del resto de mi familia apenas hay noticias. Supongo que la mayoría estarán en algún punto seguro, como las 4/5 partes de la población de este país. El ser humano es gregario por naturaleza y tiende a agruparse en situaciones de peligro. Solo unos pocos inconscientes no siguen esa pauta. Eso me pone en el lado de los inconscientes, supongo. Con un beso me despido de mis padres y prometiendo llamarles por lo menos una vez por semana, si la línea lo permite. Mi madre me llevaba 3 días intentando contactar conmigo. Tras esto me he tranquilizado un poco, le he dado la salida a la presión emocional que llevaba acumulando todos estos días. Me siento más frío, más claro, así que he empezado a pensar en cosas prácticas que hacer. En primer lugar, la información. La televisión está desapareciendo. De 80 canales que recibía han desaparecido casi todos. Tan solo me queda la primera, que emite su señal también por el canal donde hace unos días emitía la 2. Telecinco y Antena 3 con una programación reducida a la mínima esencia, básicamente películas, sin ningún tipo de intermedio, series enlatadas y cada 3/4 de hora un mini informativo que básicamente consiste en indicar cuáles son los puntos seguros y la mejor manera de llegar a ellos. También repiten insistentemente que no se debe bajo ningún
ningún concepto intentar contactar con los infectados y en caso de ser inevitablemente atacados por ellos, hay que evitar ser mordidos o arañados. Ha salido un militar con aspecto cansado de la tele diciendo que no pueden garantizar la seguridad de aquellos que todavía permanezcan fuera de los puntos seguros y que en caso de ser atacados tratemos de dañar la cabeza de nuestros atacantes. Con un palo, con un machete, con una bala, como se ha dicho, deben de tratar de frenarlos volándoles la cabeza. Otra cosa no vale. Me he quedado extrañado de semejante mensaje, pero las cosas ya llevan demasiado tiempo fuera de control, así que ya nada puede sorprenderme en exceso. De todas formas, parece que la censura informativa va aflojando poco a poco. Supongo que porque ya no hay nada que ocultar, o casi nada. Ya está claro que las bandas de salteadores son minoritarias en relación con el problema principal, los infectados, que actúan con suma violencia. En lo que no hay unanimidad es en el auténtico estado físico de estos infectados. Hay quien dice que están sanos, solo que enajenados. Otros afirman que están al borde de la muerte y cada vez son más las voces que afirman que están muertos, por increíble que pueda parecer esto último. Yo, de momento, no he visto uno solo delante, aunque supongo que eso es algo que cambiará en las próximas horas. De momento he de resistir aquí. A medida que se vayan sucediendo los acontecimientos, iré actuando. Como es lo más parecido a un plan de actuación que tengo, me he quedado más tranquilo. Internet también se está cayendo a pedazos. Google y Yahoo hace horas que dejaron de funcionar. Supongo que los servidores donde se mantienen se han quedado sin suministro eléctrico y ahora están apagados. Lo mismo sucede con muchísimas páginas de Internet. De más de 100 contactos que tengo en favoritos, tan solo 2 docenas siguen activos, casi todos radicados en España, donde el fluido eléctrico aún parece funcionar. Eso posiblemente no dure mucho tiempo, visto lo que ha pasado en los países del norte de Europa, donde la epidemia llegó antes. Las radiofrecuencias militares crepitan constantemente, informando de más contactos y enfrentamientos con esos cabrones, como les llaman. Sin embargo, parecen tener numerosas bajas. Las 52 fuerzas originales han tenido que ser refundidas en 40. Los ataques se van concentrando en torno a los puntos seguros. Informa que 2 de estos puntos, uno en Toledo y otro en Alicante, han caído asaltados por hordas de infectados. Docenas de miles de personas deben de haber perecido. Mucho me temo que otras decenas de miles van a perecer en las próximas horas. Y yo no pienso estar entre ellas. Por mis huevos que no.